con varios Meets, Google Meets a la par. Así que bueno, la división la hicimos por comisiones, los links que les enviamos son por comisiones, bueno, como ustedes ya saben. Los teóricos van a ser en este día y en este horario a lo largo del cuatrimestre. Lo que les voy a pedir cierta paciencia es respecto del chat. Imagínense que yo estoy con 4 plataformas abiertas, así que se me hace bastante difícil, por momentos imposible, ¿sí? Así que también podríamos ver cómo nos acomodamos en relación con eso, ¿sí? Es decir, me interesa que logremos, en la medida de lo posible, la mayor fluidez en el intercambio. Entonces, vamos a hacer una cosa, quizás sobre el final del teórico podamos ir planteando las preguntas, los puntos sobre los cuales les interesaría que volvamos, o que no quedaron, porque no quedaron claros, porque quisieran que ahondemos un poco, o bueno, por las razones que fuere. Podríamos sobre el final del teórico dar un tiempo como para que leamos un poco las diferentes inquietudes que ustedes van planteando, y que si eventualmente algo quedara pendiente, lo que podríamos hacer es retomar, que nos envíen las inquietudes que tengan, sean del orden que sean, teóricas, vinculadas con alguna cuestión más administrativa o burocrática, eso no importa, la inquietud que ustedes tengan, la podrían plantear o a sus ayudantes o a mí vía Moodle, y lo podríamos retomar al principio de la clase siguiente, ¿sí? Tratemos de ir viendo cuál es la forma que nos resulta más cómoda para tener el intercambio, pero les pido, por favor, que estemos en contacto, ¿sí? Que nos hagan saber cualquier inquietud que tengan, ¿sí? Si algo, doy ejemplos que se me vienen ahora a la cabeza, pero puede ser cualquier cosa, ¿sí? Cualquier inquietud que ustedes tengan, o volver sobre un tema, o porque les interesó, porque no quedó claro, porque no se entiende alguna articulación que nosotros establecemos. Sabemos por años anteriores que algunos términos, algunas cuestiones teóricas resultan un poco complejas. Sabemos también que en líneas generales vamos a sostener una mirada o un modo de entender lo humano, el psiquismo, etcétera, que no sé si es lo corriente o no sé si es lo hegemónico y lo preponderante en ciencias de la educación, ¿sí? En enfermería puntualmente. Bien, de todos modos, a lo que les estoy invitando es a que mantengamos, por favor, un intercambio lo más fluido posible. Con esto lo que estoy haciendo es invitándolos a que planteen cualquier inquietud que tengan, sea del orden que fuere, y que todas las inquietudes que ustedes tengan para nosotros van a ser válidas, interesantes, y van a ser guías. Nosotros, lo que ustedes nos devuelven, más en estos tiempos donde estamos donde nuestros encuentros están tan mediatizados y virtualizados, para no quedarnos hablando tan solos, en este caso puntualmente en lo que a mí me toca, tan solo frente a una cantidad tan grande de personas, les pido por favor que nos hagan llegar sus impresiones, ¿sí? Sus impresiones, sus inquietudes. Vuelvo sobre esto. Siempre son válidas, y los que también les pedimos, y esto probablemente lo vayamos viendo a lo largo de la materia, es que no hagan ningún tipo, o no sean muy críticos respecto de las preguntas o lo que tengan para plantear, ¿sí? No censuren previamente las inquietudes que tengan. Eso que a ustedes, o eso que ustedes a veces no lo transforman en mensaje, o lo descalifican, o no lo creen lo suficientemente importante, para nosotros sí es importante. ¿Sí?
Esto no es una declamación, es una invitación franca a que estemos en contacto, a poder hacer lo más llevadero posible, lo más interesante posible, lo más divertido posible la materia. Si en algunos momentos algo de esto no sucede, háganoslo saber. ¿Sí? Bien, bueno, preludio. Presentación de la materia. Como ustedes habrán visto, o si no lo han visto lo pueden ver, en el Moodle están subidas el programa actual, el programa de este año, el programa 2021, junto con el cronograma. En el cronograma constan, como ustedes vieron o podrán ver, las fechas de los 2 parciales que tiene la materia. Los 2 parciales son el 14 de mayo, el primero, y el 18 de junio, el segundo. Los recuperatorios de la materia los vamos a tomar los 2 al final, porque si no se nos hace un poco complicado. Después veremos si alguien tiene algún tipo de cuestión en particular vinculado con esto. ¿Sí? El recuperatorio de los 2 parciales va a ser el 2 de julio. Estas fechas están subidas en la parte de, justamente dice programa y cronograma en el Moodle, no van a tener mayores inconvenientes. En lo que tiene que ver con el programa, puntualmente, el programa de la materia está dividido en 5 unidades. Una primera unidad, con la que vamos a comenzar hoy, pero que nos vamos a meter más profundamente a partir del práctico de esta tarde, que es el práctico de Jorge. La materia cuenta con 4 ayudantes, Virginia Mujica, que recién la saludamos, Betiana Ripari, que también la saludamos, Jorgelina Fabrici, en la comisión A, Virginia en la comisión B, Betiana en la comisión C, ¿sí? Como estoy confundiendo, comisión C, efectivamente, y en la comisión D, Jorge. La comisión de Jorge, como está a la tarde y va un poco adelantado respecto del resto de las comisiones, a veces me confundo un poquito. Pero, bien. Entonces, tenemos 4 comisiones, 4 ayudantes de referencia. Ustedes están, cada uno de ustedes está en algún grupo, en alguna comisión, en la A, en la B o en la C. Algunos ya consultaron porque necesitaban cambios de comisión por algunas cuestiones horarias o cosas por el estilo, pero ya estamos todos medianamente acomodados. ¿Sí? Las comisiones de prácticos, como saben, serán los viernes las que comienzan la semana próxima de 8 a 10 de la mañana, y las que comienza a la tarde, la comisión de Jorge, hoy a las 6 de la tarde. Bien, la idea es poder lograr una articulación teórico-práctica. ¿Sí? Nosotros no contamos con prácticas específicas en la materia, pero la idea es poder, por momentos, ver algunos conceptos teóricos y luego, sí, necesariamente, tratar de ver el alcance, ahora lo vamos a trabajar un poquito más en profundidad, el modo en el que esas herramientas teóricas, y digo herramientas subrayándolo y con todo el peso teórico que considero que esto tiene, con todo el sostén teórico en realidad y con todo el peso en términos de poder hacer una lectura de la realidad a partir de esto, poder tener una injerencia también en la realidad a partir de esto. Pero bien, y trataremos de hacer una articulación, trataremos de ver el modo en el que esto se plasma en los sujetos, el modo en el que esto se plasma en los sujetos de acuerdo al punto vinculado con su desarrollo psíquico. ¿Sí? Como observaremos estos diferentes aspectos en la infancia, en la niñez, después iremos puliendo la diferencia entre niñez e infancia, en fin, lo veremos en la adolescencia, en la adultez y en los adultos mayores. ¿Sí? Entonces, en la unidad número 1 vamos a trabajar fundamentalmente lo que tiene que ver con el marco teórico, lo que tiene que ver con, fundamentalmente, qué entendemos por psiquismo y cómo pensamos el desarrollo o el devenir en el tiempo de ese psiquismo, es decir, cómo pensamos el psiquismo y el tiempo, podríamos decir. Después les voy a comentar un poco cuál es el costado, la línea
el hilo conductor que nos irá guiando en el recorrido de este año. Pero entonces, en la unidad número 1 veremos el marco teórico, la concepción de psiquismo que tenemos, la concepción de tiempo y de temporalidad que también tenemos. En la unidad 2 veremos lo que tiene que ver con la niñez, en la unidad 3 lo que tiene que ver con la adolescencia, en la unidad 4 lo que tiene que ver con la adultez, y en la unidad 5 lo que tiene que ver con los adultos mayores. ¿Sí? Vamos a ir a una velocidad importante, en principio porque vamos a tener la misma cantidad de teóricos y de prácticos que solemos tener en otros años, pero un feriado sobre el fin del cuatrimestre hace que tengamos que adelantar el segundo parcial. Bueno, dadas las fechas de los parciales, verán en el Moodle, les explico un poquito en qué consiste el Moodle, porque tiene algunos apartados que no se explican por sí solo. Profe. Sí. Disculpe, ¿puedes repetir de nuevo el tema de los parciales? Justo tenía turno con el médico y no llegué a escucharlo. Bien, 14 de mayo, primer parcial, y 18 de junio, segundo parcial. Está en el cronograma del Moodle. ¿Sí? Sí. Bien. Gracias. Los recuperatorios de los dos parciales, el 2 de julio. Listo, gracias, profe. Bien. Eso está al principio, el Moodle están los avisos, está el programa, está el cronograma. En los avisos le vamos a hacer llegar todos los aspectos de importancia que nosotros creamos de importancia o que es necesario transmitirlos por esa vía, más allá de que se los vamos a ir comunicando en los teóricos y en los prácticos. ¿Sí? Por ejemplo, les vamos a transmitir la forma de evaluación con una antelación suficiente como para que ustedes puedan ir interiorizándose en el modo que vamos a tener de evaluar. Entonces esto lo vamos a enviar con algún tiempo previo al primero y al segundo parcial, de acuerdo a cómo vayamos considerando que va a ser la modalidad de evaluación de estas dos instancias, del primer y del segundo parcial. Lo mismo en el recuperatorio. Por esta vía les vamos a informar las notas. Por esta vía también iremos haciéndole llegar todo lo que consideramos que es necesario, si hay alguna modificación o algo por el estilo, ¿sí? Por lo tanto, estén medianamente atentos, más allá de que les llegan a forma de notificación. La bibliografía está dividida en bibliografía de teóricos y bibliografía de prácticos, ¿sí? De una clase a otra iremos diciendo también qué textos vamos a trabajar, porque a veces respecto del cronograma que uno planifica a principio de año hay algunas modificaciones, ¿sí? O porque algún tema nos llevó más tiempo o por lo contrario, ¿sí? Eso. Bien. Entonces, unidad 1, material de teóricos de prácticos, unidad 2, teóricos prácticos, y así hasta la unidad 5, también van a contar con una guía de lectura en cada una de las unidades, que es interesante tenerla presente porque muchas veces nosotros hacemos uso de algunos textos que son textos a los que hay que hacerles alguna... o a los que hay que leerlos de cierto modo particular. Hay algunos textos puntuales que son textos a veces clásicos de la psicología, muchas veces del psicoanálisis, a partir de los cuales, para poder entender el para qué ese texto está puesto ahí, nosotros hacemos una suerte de lectura particular desde la cátedra de ese texto. No porque hagamos ninguna lectura estrambótica, ¿sí? No estoy diciendo eso, pero a veces los textos no van dirigidos puntualmente a estudiantes de enfermería, entonces nosotros hay algunos aspectos que los vamos a dejar un poco al margen. Les doy un ejemplo, en algunos textos se aborda un contrapunto entre ciertos procesos psíquicos normales y ciertos procesos psíquicos, podríamos decir, patológicos, ¿sí? Nuestra materia no aborda los aspectos patológicos, digamos, vinculados con la psicopatología. Entonces, esos aspectos a veces los corremos. Es muy interesante el contrapunto que algunos autores establecen, pero hay ciertos recortes y ciertos subrayados que tenemos que hacer de los textos que están vinculados o con los contenidos específicos de la materia y a veces están vinculados con
que no contamos con el tiempo suficiente como para hacer un abordaje con el nivel de profundidad suficiente como para ver algunas, justamente, como para ver algunos aspectos vinculados con la psicopatología. ¿Sí? Entonces, les pido sí que vayan teniendo esa referencia. Esa referencia la vamos a ir dando en las clases, en las sucesivas clases, tanto teóricas como prácticas. Vamos a ir transmitiendo en parte qué uso hacemos de determinados textos. Es decir, desde dónde lo leemos, qué se entiende por determinado término, cómo pensamos de ciertas articulaciones, en fin. Eso está en parte transmitido, aunque no suple las clases, en las guías de lectura. Creemos que entre las clases y las guías de lectura complementan este modo particular de abordaje de ciertos textos. ¿Sí? Y creemos que esto enriquece, si bien estamos utilizando textos que no van estrictamente dirigidos o que no contemplan en su escritura que el destinatario va a ser un estudiante de enfermería, creemos que eso también le da una riqueza particular al texto. Creemos que en algún punto, si tomáramos textos, además de que sería difícil, en algunos casos lo hacemos, en algunos casos hay producciones puntuales de algunos de los miembros de la cátedra, porque creímos que sí era necesario abordar algún tema en particular donde en la escritura de ese texto ya estuviese contemplado el destinatario, es decir, los estudiantes de segundo año de enfermería de la Universidad del Sur, y nosotros queríamos hacer fundamental hincapié en lo que queríamos transmitir ahí. ¿Sí? Estos textos no abundan en principio, y por otro lado a veces es interesante poder encontrar textos que tienen otra riqueza, donde nosotros vamos a ir a hacer un subrayado particular, una búsqueda particular, un uso particular de ese texto. ¿Sí? Estoy comentándoles un poco cómo entendemos la materia, cómo pensamos la materia. Esto es algo que, volviendo a la invitación de conexión, de que nos traigan las inquietudes, los interrogantes, lo que ustedes consideren que sería interesante, los aspectos que ustedes consideren que sería interesante que nosotros estemos al tanto. Nos parece interesante porque siempre necesitamos ver de qué modo se interpreta del otro lado. No hay un modo correcto, hay modos de interpretación. Entonces, nosotros queremos saber y queremos también, y esto nos interesa puntualmente en los parciales, que ustedes hagan una producción, que ustedes no nos reciten la materia. Por favor, no queremos caer en ese modo pedagógico tan agobiante, donde nosotros les damos un contenido y ustedes nos repiten el contenido que nosotros les dimos, ¿sí? Por favor, tratemos de mantener lo más vivo posible lo que sucede entre nosotros, ¿sí? Lo que quiero decir es, pensemos que cada uno de los aspectos que nosotros suponemos que tienen que ser abordados en la materia, es porque creemos que detrás de eso hay material vivo que puede servirles a ustedes para a la hora de pensarse, desde ahora pensándose como estudiantes, y en el día de mañana como pensándose dentro de la lógica de los trabajadores de la salud, o dentro del campo de los trabajadores de la salud, y puntualmente como enfermeros. ¿Sí? Entonces, la materia está teñida desde el principio con la idea de por qué una psicología del desarrollo para enfermeros. ¿Por qué un marco teórico particular a la hora de dar una psicología del desarrollo para enfermeros? ¿Por qué un abordaje particular, un modo específico de entender el sujeto, el tiempo, etcétera? Esto que decíamos a la hora de dar una psicología del desarrollo para enfermeros. Bien. Sobre el fin de la bibliografía de teóricos y prácticos y su respectiva guía de lectura de la unidad 1, 2 y 5, van a encontrar un apartado bastante particular que se llama Los poetas son aliados valiosísimos. Allí encontrarán algunos recortes, algunas lecturas, algunos textos, algunos poemas, algunos cuentos, algunos ensayos, algunas lecturas sobre algunas series en particular, divididas de acuerdo a las unidades de la materia, que nosotros creemos que son esclarecedoras.
¿sí? Es decir, nosotros vamos a ver el desarrollo psíquico del niño y lo que implica la vinculación entre el niño y la madre, quién ocupa el lugar de otro, etcétera, y encontramos una serie, un cuento, un ensayo, un poema que lo dice como solo los artistas lo pueden decir. Es decir, esas producciones artísticas que a nosotros nos dejan con la envidia de cómo no se me ocurrió plantearlo de este modo. Entonces vamos a hacer uso de estas producciones artísticas, de estos poetas, de estos cuentistas, de estos ensayistas, de estos directores de cine, de estos, bueno, en fin, de estos creadores de series. Vamos a hacer uso para un uso donde compartimos con ustedes, con quien quiera compartirlo, esto desde ya es totalmente voluntario, no hay ninguna obligación de que ustedes se metan, buceen en él, los poetas son aliados valiosísimos, ni es necesario que nos guste la poesía, solamente a quien quiera, a quien le interese, puede meterse allí y quizá encontrará algún modo en el que alguien artísticamente dijo algo que a nosotros no nos sale tan bien. ¿Sí? Por eso los poetas, los artistas, son aliados valiosísimos. Bien, la materia cuenta con la posibilidad de ser promocionada. La materia cuenta con la posibilidad de ser promocionada. No es obligación que la materia sea promocionada. La materia se pueden rendir los parciales y luego rendir el final, se puede rendir el final de modo libre, de forma libre, se puede rendir el final de forma libre y concurrir a los horarios de consulta, a todos los horarios de consulta que ustedes necesiten, donde se esclarecen cuestiones bibliográficas, etc. Se puede transitar la materia de diferentes formas. Ahora, quien elija la promoción va a establecer un contrato particular. Quien elija la promoción va a tener en principio que rendir 2 parciales con un promedio de 7, y este año en particular es muy probable que sobre el fin de la materia tengan que hacer alguna producción. Producción interesante, producción probablemente vinculada con la unidad número 5 o que tenga que ver con la unidad número 5 y esté articulada con algún otro aspecto de la materia sobre el que ya pasaron, que ya lo resignificaron, lo masticaron, lo saben, lo pueden decir de 1000 modos distintos. Bien, esa última producción todavía no la tenemos, no está estipulada cómo va a ser, pero seguramente va a tener que, digamos, quienes pretendan promocionar van a tener que entrar en esta modalidad contractual en la cual tendrán que rendir los 2 parciales con un promedio de 7 y a su vez hacer un tercer trabajo, todavía no sabemos cómo va a ser, podría llegar a ser grupal, en fin. Lo iremos viendo con el paso del tiempo y lo sabrán la antelación necesaria. ¿Sí? Profe, Sí. en ese último trabajo para el tema de la promoción, ¿puede ser un video hecho y luego explicado? ¿Cómo va a ser Todavía eso? no sabemos, todavía no tiene forma, no le hemos dado forma a nosotros porque, por otro lado, tendremos que ir viendo cómo viene el desarrollo de la materia para ver qué es lo que queda fuera del segundo parcial. De alguna forma va a tener que ser una articulación entre lo que queda fuera del parcial y lo que hemos visto a lo largo de la materia. Personalmente me parecería interesante que puedan hacer algún tipo de producción personal, pero esto lo tenemos que charlar con el resto de integrantes de la cátedra para ver de qué modo eso se puede evaluar, se puede puntuar, en fin. Pero lo iremos viendo y lo iremos charlando y estarán al tanto de lo que vayamos planteando y de lo que vayamos decidiendo. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Los parciales van a ser multiple choice o a desarrollar? No creo que sean choice. Hay algo del contenido de nuestra materia que lo hace muy poco choiceable, por decirlo de alguna forma. Por esto que decíamos recién, ¿no? El choice implica una respuesta correcta. Nosotros no sé si podemos suponer que lo más interesante que les suceda a ustedes con la materia es que
sepan si la respuesta correcta es A, B o C, y es más, que sepan si es A, B, C o D, y donde le ponemos la trampa suficiente como para que ustedes pisen el palito de creer que es la A, cuando en realidad es la C. No es nuestra forma. ¿Sí? Sí. No se escucha nada, profe. Sí, la gente del otro Meet no escucha, ¿no? No, yo no escucho nada. Yo tampoco escucho. Bien. Esto es lo que les planteaba que un poco vamos a enviar en los avisos y que vamos a ir trabajando. No se va a tomar nada que no se haya trabajado en las diferentes clases teóricas y prácticas, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, si bien decimos que el material de digamos que el contenido de la materia lo hace poco apto para ser evaluado con la modalidad de multiple choice, esto no quiere decir que se pueda decir cualquier cosa. ¿Sí? Esto no quiere decir que uno pueda, es decir, es necesario que se sepa qué dicen los autores y que sobre eso se pueda tomar una posición personal. ¿Sí? Esto no quiere decir, bueno, porque la psicología, puntualmente, Freud lo decía de un modo fantástico, todos por tener un psiquismo creemos que las teorías que elaboramos en relación con el psiquismo, todos elaboramos teorías en relación con el psiquismo. Todos elaboramos teorías en relación con nuestro propio psiquismo. Cualquiera de nosotros puede encontrarse diciendo, bueno, lo que pasa es que yo tenía una personalidad y después de determinado episodio, después de determinada ruptura, me di cuenta que no. Bien, teorías sobre el psiquismo vamos a tener. Ahora, no se trata de elaborar las teorías propias sobre el psiquismo. Sí se puede encontrar una vuelta personal respecto de los conceptos que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Esta distinción no es vaga, esta distinción es muy precisa. Y por eso también los términos técnicos son muy precisos. Si yo pregunto qué es el duelo, luego de que veamos el duelo y atravesemos el duelo, ustedes podrán entender el mecanismo en el cual su propio psiquismo funcionó en una situación de duelo. Es muy probable que suceda esto. Esta materia va a tener un costado donde va a haber una simpatía. Simpatía, según dicen los músicos, es cuando, por ejemplo, dos cuerdas vibran porque tienen la misma nota. Va a haber algo que nos va a suceder en esos términos, porque vamos a encontrar una teoría desarrollada a partir de determinados hechos humanos vinculados con el psiquismo. Ahora, duelo, hay que saber específicamente los desarrollos que Freud, los desarrollos que Elgarte y Fabrici hacen sobre duelo específicamente, por qué lo pensamos de acuerdo a, o desde una lógica vinculada con el tiempo en particular, y por qué no lo pensamos desde el punto de vista cronológico, etcétera. Todo esto va a estar fundado, ¿sí? Entonces, que el material nuestro, pensemos que el mejor modo de evaluarlo tenga que ver con el desarrollo y la elaboración, que no se preste fácilmente al multiple choice, no quiere decir que se pueda poner cualquier cosa. ¿Sí? Pero esto lo planteo ahora, pero irán viendo con el desarrollo de la materia que esto es así. Incluso podrán decir, yo suponía que las cosas eran de determinado modo, y luego de estudiarlas de determinado otro modo, luego de encontrar explicaciones sobre el modo de funcionamiento del psiquismo, hacemos un pasaje, podríamos decir, de la comprensión a la explicación. ¿Sí? De todos modos, no se preocupen por la evaluación. En otros tiempos, el año pasado, por ejemplo, tomamos el desarrollo de un cuento, que lo enviamos con anterioridad, lo fueron leyendo, lo pudieron leer, no el día en el que tomamos el parcial, sobre todo el segundo parcial,
Y después de eso, nosotros hicimos algunas preguntas sobre cómo pensar ciertos vínculos, qué lugar ocupaban en relación al personaje, ciertos otros personajes del cuento. Ahí va a haber una lectura personal, pero el modo en el que uno fundamenta por qué responde eso, cuando uno hace uso de la teoría, volvemos a la teoría como caja de herramientas o como herramienta, cuando uno hace un uso de la teoría para la lectura, en este caso de el modo de vínculo entre determinados personajes de un cuento, ahí es donde uno sostiene cómo los diferentes conceptos teóricos que fuimos trabajando los tienen incorporados, cómo los atravesaron también. ¿Sí? Bien, en relación con esto, pero me resulta fundamental este aspecto, digamos, esto no implica ni arbitrariedades, por nuestro lado, ni ni que el aspecto personal pueda suplir el estudio. ¿Sí? Insisto, en un ámbito particular, lo del psiquismo, estudio del psiquismo, donde nos vamos a sentir tocados y donde vamos a contar siempre con una teoría previa hecha personalmente de acuerdo a nuestras vivencias. Bien, teorías sobre la tristeza, teorías sobre el amor, ¿sí? Están estrictamente teorías sobre la angustia, teorías sobre los vínculos fundamentalmente. Nosotros establecemos teorías sobre los vínculos, es mejor, no, si vos no le das bolilla, vuelve. ¿No? Eso es, bueno, no son de ese orden las teorías que vamos a ver aquí. Bien. El planteo de la cátedra lo planteamos como entre la violencia pedagógica y la caja de herramientas. Decimos, todo acto docente, toda acción pedagógica, implica una violencia simbólica. Tomamos esta violencia simbólica puntualmente de Bourdieu. Bourdieu dice, toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en tanto que imposición por un poder arbitrario de una arbitrariedad cultural. Toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en tanto que imposición por un poder arbitrario de una arbitrariedad cultural. ¿Sí? ¿Qué está diciendo de un modo un poco rebuscado don Bourdieu? Está diciendo que ustedes quieren ser enfermeros, ustedes están aquí porque tienen un propósito, quieren desarrollar una carrera. Ahora, se topan con un modo particular de dar una psicología del desarrollo, que toma un marco teórico en particular, que toma una idea de psiquismo en particular, que desarrolla una idea de desarrollo, valga la redundancia, en particular, y ustedes eso no lo eligen. Entonces, ahí hay una cierta arbitrariedad desde el punto de vista de ustedes, de la elección de ese marco teórico y de esos conceptos. ¿Por qué yo tengo que ponerme a leer Freud? Si quiero ser enfermero, sería el modo más claro de plasmarlo. Nosotros sabemos de la existencia de esa arbitrariedad. Nosotros estamos advertidos de que hay un punto de arbitrariedad. No todos los docentes sostienen este punto. No todos los docentes cuestionan su propia arbitrariedad, para decirlo de algún modo. Nosotros cuestionamos nuestra propia arbitrariedad, la ponemos en cuestión, pero la ponemos en cuestión con ustedes, y decimos lo siguiente. A esa arbitrariedad que nosotros tenemos, o que es vivida por ustedes de ese modo, nosotros queremos responderle en términos de caja de herramientas. Caja de herramientas es un concepto que tomamos de Foucault, de Michel Foucault, donde Foucault dice, entender la teoría como una caja de herramientas quiere decir que no se trata de construir un sistema, sino un instrumento. Una lógica propia a las relaciones de poder y a las luchas que se comprometen alrededor de ellas. Que esta búsqueda no puede hacerse más que poco a poco y a partir de una reflexión, dice don Foucault. Entonces, la idea sería
poder responder al porqué de la arbitrariedad, del recorte teórico, del abordaje particular, de la división en 5 unidades. ¿Quién dijo que el desarrollo humano se divide en 5 o se divide en 4, como lo dividimos nosotros, ¿no? ¿Quién dijo que la división se da de acuerdo a la infancia o a la niñez, de acuerdo a la adolescencia, a la adultez y al adulto mayor? ¿Por qué dividimos el desarrollo de ese modo? Bueno, la idea de caja de herramientas es pensar ese instrumento, no un sistema construido, sino un instrumento, cito a Foucault, un instrumento y no un sistema, y no un sistema ya constituido. Entonces, un instrumento que permita una lectura. Entonces, si la división arbitraria es en 4, es en niñez, adolescencia, adultez y adultos mayores, tendremos que justificarlo entendiendo que esa es la mejor herramienta para entender el psiquismo en relación con su desarrollo. ¿Se entiende este planteo? Es poder no aumentar la arbitrariedad diciendo está dividido en 4 porque está dividido en 4, eso es el punto máximo de arbitrariedad, ¿no? La arbitrariedad, podríamos decir, es cuando el padre ya no puede responder más a los por qué del hijo, y es así porque es así, ¿sí? O es así porque yo lo digo. Queremos salir de esa lógica de arbitrariedad, y lo que queremos decir es, dividimos en 4 por esto, esto, esto y esto. Introducimos la lógica de que el psiquismo no es solo consciente, porque si dijéramos que el psiquismo es solo consciente, nos perderíamos de poder explicar esto, esto, esto y esto otro. ¿Sí? Entonces, a lo largo de la materia, nosotros tendremos que ir reflexionando, siguiendo a Foucault, poco a poco, siguiendo a Foucault, sobre el por qué cada uno de los temas que introducimos, con cada uno de los conceptos con los que nos metemos, tendrán esa lógica de un instrumento y no de un sistema. Dentro de esta arbitrariedad, pero arbitrariedad justificada, dentro de esta arbitrariedad que intentaremos sea sostenida desde la lógica del instrumento y no del sistema, sea sostenida dentro de la lógica de caja de herramientas, de que les estamos dando herramientas conceptuales para entender comportamientos humanos con los cuales se van a cruzar en su práctica. Es decir, ¿por qué un pibe, por qué un adolescente un día se viste de negro y es dark, al otro día escucha cumbia, al tercer día se hizo vegano y al cuarto? ¿Qué pasa? Nosotros queremos salirnos de la lógica de la descripción de conductas para poder introducir algo vinculado con las cajas de herramientas, para poder generar instrumentos y no sistemas, para poder explicar a qué se deben las conductas humanas y no describirlas, para poder no comprender, sino explicar. Bien, esa es nuestra apuesta. Ustedes nos irán diciendo si algo de esto sucede o no sucede, y sobre todo sobre el fin de la materia. Dirán, finalmente me encontré con algo vinculado con la caja de herramientas o no. Ustedes evaluarán la materia finalmente. Fíjense que se invierte la lógica más estrictamente universitaria en este aspecto. Dentro de esta arbitrariedad, o mejor dicho, dentro de esta arbitrariedad sostenida y no arbitraria, o mejor dicho, en donde la lógica de la caja de herramientas nos saca de la arbitrariedad, este año hemos decidido tomar, ya el año pasado habíamos intentado, no habíamos intentado, lo hicimos, pero este año lo formalizamos de un modo mayor, le dimos una contundencia bastante más importante a una noción, a ver si es una noción, iremos viendo. Vamos a tomar un sesgo, vamos a tomar un hilo conductor, vamos a tratar de abordar la materia desde la idea de cuerpo. Entonces, veremos el desarrollo
en relación con el cuerpo. Veremos el psiquismo y el desarrollo vinculado con el cuerpo. Es decir, armaremos una triada entre psicología, entre desarrollo y cuerpo. Partimos, o los invitamos a ustedes también, a partir de un pequeñísimo fragmento del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que decía en su libro Las palabras andantes, Palabras y las cosas, perdón, se me metió Foucault. En su libro Las palabras andantes decía: la Iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta. ¿Por qué nos interesa este recorte que hace este fragmento, en realidad esta ventana? Galeano la llamaba ventanas, a este tipo de escritos suyos. ¿Por qué tomamos esta ventana de Galeano? Podría decir mucho sobre por qué es una ventana es un recorte, es un lugar desde donde se recorta una parte de la realidad y se la observa. Bien, creemos que muchas veces los conceptos sirven para eso. Bien, no vamos a desarrollar este aspecto. Pero digo, la Iglesia dice el cuerpo es una culpa, la ciencia dice el cuerpo es una máquina, la publicidad dice el cuerpo es un negocio y el cuerpo dice yo soy una fiesta. Lo que nosotros le agregaríamos a esta ventana de don Eduardo es, ¿qué dice el psicoanálisis del cuerpo? El psicoanálisis dice el cuerpo es, bien, reflexionando y de a poco, como dice Foucault, iremos viendo este aspecto. ¿Qué es el cuerpo en términos psíquicos? El cuerpo en términos psíquicos no es el cuerpo de la ciencia, no es el cuerpo máquina, no es el cuerpo máquina. Y el psiquismo no es el no cuerpo. En esta vieja distinción cartesiana entre los dos tipos de sustancias, entre una sustancia material y una sustancia inmaterial, entre el cuerpo y la mente, podríamos decir, nosotros decimos el cuerpo, entendido desde la psicología, puntualmente desde el recorte teórico que nosotros tomamos, que es el psicoanálisis, el cuerpo tiene una forma particular. El cuerpo se construye, diremos en principio. Iremos viendo a lo largo de la materia cómo se construye el cuerpo y cuáles son las diferentes dimensiones que implican esa construcción. Habrá algo vinculado con la imagen, habrá algo vinculado con el recorte erótico del cuerpo, con el modo en el que el cuerpo se recorta en términos de fiestas, de placeres. Pero diremos además, para el psicoanálisis la satisfacción es desde el inicio una satisfacción que implica múltiples dimensiones. Es decir, existen las satisfacciones y existen modos paradójicos de satisfacción. Esto es una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo. Cualquiera de ustedes puede saber, si no quieren que apelemos a los términos personales para ver las diferentes modalidades de satisfacciones paradojales que nosotros tenemos, podríamos ver en alguien que dice, no quiero fumar más, me hace mal, no me puedo levantar a la mañana, se me hinchan las piernas, me duelen, etc. Y sin embargo no hace otra cosa que prender un cigarrillo atrás del otro. Es más, puede situar cuáles de esos cigarrillos son placenteros y cuáles no. Lo podríamos pensar respecto de una cantidad de modos particulares en donde allí, diríamos, está involucrado el cuerpo y hay un recorte vinculado con una satisfacción particular, con una satisfacción paradójica, donde se supone que algo se satisface incluso en desmedro de cierto dolor. Entonces, dejamos esto porque esto va a necesitar un desarrollo, como dice, una reflexión sostenida, que implica dar vuelta alrededor de ciertas otras cosas para ir encontrando
algunas respuestas y poder ir viendo a qué me refiero o a qué nos referimos cuando decimos el cuerpo tiene una dimensión de imagen, el cuerpo tiene una dimensión de recortes particulares, no es homogéneo el cuerpo en su totalidad. Hay partes de las que se disfruta eróticamente más, hay vínculos distintos con las diferentes partes del cuerpo, en fin. Pero entonces, esto lo iremos viendo a lo largo de la materia y a lo largo de los teóricos y los prácticos. Pero entonces, tenemos psicología del desarrollo, podríamos decir, implica dos grandes constructos. Implica psicología e implica desarrollo. En esta primera unidad, para trabajar estos dos puntos, tendremos que tomar una posición teórica, sin desconocer la arbitrariedad que plantea Bourdieu. Entonces, tendremos que tomar una posición teórica en relación con qué es el psiquismo y en relación con qué es el desarrollo. Y esto implicará tener que abordar qué es el tiempo desde el punto de vista psíquico. No podemos, o al menos entendemos nosotros, que no podemos sostener exclusivamente la lógica del tiempo, la idea de tiempo cronológico. Lo que todos nosotros entendemos por tiempo, este modo tan particular de medida que tiene nuestra sociedad, nos encontramos el viernes 9 a las 14 horas, fue el viernes 9 a las 14 horas. Estamos aquí el viernes 9 a las 14 horas, 14 ya largas, ya 15, donde hay un consenso. Ahora, los procesos psíquicos, el desarrollo psíquico, ¿sigue la lógica del tiempo cronológico? Bueno, ya vamos a ir adelantando que el tiempo cronológico nos sirve bastante poco para explicar el desarrollo psíquico. Bien. Preguntan si la clase va a ser grabada. La clase no va a ser grabada. La modalidad que tenemos es esta modalidad. Vamos a encontrarnos acá, esto va a tener específicamente el formato de un encuentro de intercambio donde no se va a reproducir. ¿Sí? No contamos con esa posibilidad, sí contamos, no contamos con la posibilidad. No vamos a grabar desde la cátedra la clase y a subirla. ¿No? La forma que tiene la carrera implica que cada día tiene un encuentro particular, digamos, ustedes tienen una materia asignada cada día. La psicología del desarrollo le toca los días viernes, y nosotros estamos en el horario en el que comúnmente dábamos las clases teóricas de modo presencial, y estamos intentando que se produzca este encuentro lo más parecido a lo presencial posible. Creemos que esto tiene que ver con cierta lógica en particular. La clase es hasta las 16 horas. Probablemente hoy finalicemos un ratito antes, pero por alguna cuestión vinculada más con no cansarlos. Hay una cantidad de cosas nuevas. Bien. Pero la clase es de 14 a 16. Bien, estoy leyendo algunos chats. Perdón que algunas apreciaciones que hacen algunos compañeros. Bien. Entonces, psicología del desarrollo implica tomar una posición respecto de qué se entiende por psiquismo y tomar una posición respecto de qué se entiende por tiempo. Esto es puntualmente lo que vamos a comenzar a abordar a partir de los prácticos sucesivos y de los teóricos, del práctico sucesivo y del teórico sucesivo, es decir, del práctico de la tarde y de los prácticos del viernes a la mañana y del teórico próximo. ¿Sí? El tercer constructo que creemos que va a servirnos para pensar la vinculación entre psiquismo y tiempo, entre psicología y desarrollo, es el cuerpo. El cuerpo es este tercer aspecto que, robándole esta ventana a Galeano, nos interesa introducir en esta vinculación entre psicología y tiempo,
Porque es un término que genera conflictos, ¿sí? Conflicto entre, no solo genera conflictos, el conflicto se genera solo. El conflicto entre el psiquismo, el cuerpo y el tiempo se genera solo. Nosotros tenemos, cualquiera de nosotros, ¿no? Vamos a tener a mano, muy cerca, la apreciación personal de la tensión que hay entre el psiquismo, el cuerpo y el tiempo. Siempre el tiempo queda desfasado en relación con nuestras vivencias. El tiempo es subjetivamente dispar, es decir, el tiempo es distinto de acuerdo a la vivencia que tenemos. El tiempo recién preguntaban cuánto dura el teórico, si 2 o 4 horas, el tiempo de un teórico puede ser muy breve o insoportablemente largo, sin importar que fuera de 2 o de 4 horas. ¿Con qué tendrá que ver? Bueno, en parte con lo que se transmite. Quiero que me respondan, por favor. Bien. Entonces, tomaremos el cuerpo como este tercer punto que nos va a servir para la articulación en sus encuentros y desencuentros entre psiquismo y tiempo, entre psicología y desarrollo. El cuerpo siempre genera tensión al psiquismo. El cuerpo es algo que con lo que siempre se tiene un vínculo tenso, un vínculo complejo. Bien. En el seminario 8, de un autor de Jacques Lacan, él retoma un viejo texto de Platón, el banquete, y uno de los que están ahí en el banquete de Platón, de Axímaco, habla sobre una ciencia de las eróticas del cuerpo. Y Lacan dice, no se me ocurre mejor definición del psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis entendido como una ciencia de las eróticas del cuerpo. Acá ya empezamos a ver que lo que la ciencia dice, como Galeano dice que la ciencia dice del cuerpo que él es una máquina, se parece bastante poco a la lógica de una ciencia de las eróticas del cuerpo. Una máquina no tiene erótica, en principio. Es muy difícil decir que un auto tiene erótica. En todo caso, seremos los humanos los que ponemos cierta erótica sobre los autos. Que las hay, ¿no? Podríamos hablar varios teóricos sobre las eróticas del auto, el hombre y la erótica del auto, la mujer y la erótica del auto, en fin, los sexos y las eróticas del auto. Bien, luego de esto diremos, para pensar el psiquismo y el tiempo, para pensar fundamentalmente el psiquismo, vamos a utilizar un método en particular, un método de estudio en particular. Podríamos armar una ficción y decir que la psicología se divide en 2 modos de entender la conducta. Los modos que observan la conducta, los modos que establecen patrones de lo que es un comportamiento normal, patrones estadísticos de lo que es un comportamiento normal, patrones que siguen la lógica de la curva normal o de la campana de Gauss, donde los estándares establecidos entre lo normal y lo patológico quedan divididos por lo que sería un desvío estándar más o un desvío estándar menos, que implicaría el 68, no sé cuánto % de la población, y si uno está en ese rango entra dentro de lo normal, y si uno queda por fuera de ese rango quedaría por fuera de lo normal. Esta, para decirlo simple, es la forma que tiene, por ejemplo, la psicología de los test de inteligencia. ¿Sí? Los test de inteligencia se rigen por, bueno, si alguien tiene 100 de inteligencia, es una inteligencia normal.
si tiene 105 está por 5 puntos arriba de lo normal, hasta 116 es un desvío estándar, es una inteligencia alta, pero dentro de lo normal, hasta 84 es lo mismo, nada más que hacia abajo, no los quiero aburrir con todo esto, pero lo que quiero decir es, se distribuye normalmente la inteligencia como se distribuye normalmente la altura, el peso, ¿no? Siguen estas lógicas de modalidades estadísticas que siguen una curva normal, de acuerdo a cómo sigue una curva normal los percentiles de peso y altura en el crecimiento de los niños. ¿Sí? Esa lógica, pensada desde la psicología, implicará que el desarrollo, que hay un desarrollo normal y que hay un desarrollo anormal. El desarrollo normal es tener determinadas conductas, el desarrollo anormal es tener determinadas otras conductas. O más, para cuantificarlo, el desarrollo normal es tener tanta cantidad de estas conductas por tanto tiempo, por semana, por día, por año, no importa, y el desarrollo normal es tener menos de tantas, por día, año, semana, etcétera, o más de tantas por una unidad de tiempo. Entonces, el método de estudio que tienen estas formas de psicología va a ser la observación. Van a tomar cantidades y cantidades de sujetos, cuanto más n mayor, cuanto mayor cantidad de sujetos estudiados mayor, y se va a tratar de establecer un modo normal de funcionamiento y de desarrollo del psiquismo. ¿Sí? Como paradigma, como prototipo de este modo de entender el psiquismo, vamos a tomar a Don Hessel. Nosotros en la parte de teóricos de la unidad número 1 tenemos algunos recortes de algunos textos de Hessel donde plantea Hessel qué es el desarrollo normal. Entonces, ¿cuál es la noción de tiempo que establece esta modalidad particular de entender la psicología del desarrollo? Bueno, el tiempo cronológico. Un chico a los 15 años tiene que hacer esto, esto, esto y esto, si no lo hace, no entra dentro de los parámetros normales de desarrollo, y si lo hace, ¿sí? Siguen exactamente la misma lógica, podríamos decir que las curvas de peso y altura de pediatría. Uno puede decir, fulano de tal, este niño de 8 años, como pesa tanto, está en el percentil tanto, es decir, los percentiles siguen esta misma lógica, si no se desvían mucho de la media, están dentro de los patrones normales, si se desvían, están desviados por encima o desviados por abajo de lo normal. ¿Sí? Bien. El método de estudio es la observación, claramente. Cuanto más sujetos, cuanto más conductas de sujetos observemos, más claramente vamos a poder describir cuáles son los modos normales o anormales de desarrollo. ¿Sí? ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene esta psicología? Nos estamos metiendo ahora en caja de herramientas. ¿Por qué nosotros no seguimos este lineamiento? ¿Por qué nuestro recorte arbitrario de la psicología no sigue este lineamiento? Bueno, porque creemos que no explica. Solo traza una división entre lo normal y lo patológico, y si seguimos a Don Foucault, eso nos posiciona en términos de un modo particular de entender las relaciones de poder. El poder dice qué es lo normal y qué es lo anormal. Foucault, de acuerdo a los estudios que él ha realizado, vinculados con la cárcel, con el manicomio, etcétera, dirá, bueno, en líneas generales nuestras sociedades capitalistas o neoliberales, ahora, no cuando escribía Foucault, tienden a segregar a esos sujetos y crean instituciones que los albergan, el loquero y la cárcel, fundamentalmente. Eso fue lo que él estudió durante muchísimo tiempo. Bien, nosotros decimos esto, tiene una carga ideológica vinculada con el poder muy grande, por un lado, pero además en términos epistemológicos, tiene esta particularidad de que describe conductas. Vayan a Hessel, lo vamos a recortar en la primera parte del teórico de la semana próxima. ¿Sí? Hessel describe conductas. Hessel observó cientos y cientos de niños y los filmaba para tratar de ver cuáles eran las conductas normales a determinada edad. Entonces, describe claramente cuáles son las emociones que un chico debe tener a los 5 años y 13 días, y
cuáles, si no aparecen o si aparecen más tarde, podría pensarse en un desarrollo precoz o en un desarrollo retardado, bien, en fin. Trazan una clara división entre lo normal y lo patológico. A partir de la estadística, fundamentalmente, del uso de la estadística, de la descripción y de la estadística. Gesell escribió hace algunos años, esto no quiere decir que estas modalidades estén de modé, al contrario, están cada vez más vigentes. Hay manuales de psiquiatría donde establecen claramente cuáles son las conductas normales y cuáles las conductas anormales. Entonces, establecen, por ejemplo, cómo se debe pensar el duelo. El duelo normal es el duelo que dura menos de 6 meses. ¿Sí? Más de 6 meses es un duelo patológico, tiene que ser tratado. No explican qué es el duelo. No explican por qué a un sujeto le lleva 3 meses un duelo y a otro sujeto le lleva 8. No hay una explicación de por qué eso sucede así. Hay una descripción de que eso sucede así. Y que en líneas generales los sujetos tardan unos 6 meses, o menos de 6 meses. Pero supongamos que dicen, bueno, el duelo normal dura 5 meses. 4 meses los que son rápidos para el duelo, 6 meses los que son más lentos para el duelo, y ahí situamos la normalidad entre un desvío estándar, en términos estadísticos, un desvío estándar más y un desvío estándar menos. Ahora, si duran más de 6 meses ya entramos en lo anormal. Y si alguien hace un duelo en 3 meses, también es anormal, porque el duelo normal va entre los 4, los 5 y los 6 meses. 5 es estrictamente lo normal. Bien, no los quiero aburrir ni con estadística, que tampoco sé de más, no es mi especialidad, pero bien, entonces, ese es un modo no explicativo, sino descriptivo, que tiende a la comprensión de la conducta. La conducta es así porque es normal. Bien, nosotros nos vamos a correr de esa forma y vamos a entender que ese formato de estudio de lo humano es en realidad, históricamente podríamos decir que tiene más que ver con una extrapolación de un método que se puede utilizar para otros animales pero no para el humano. ¿Por qué? Porque la particularidad del ser humano es que es un ser hablante. ¿Sí? El ser humano es el único animal que tiene lenguaje. Este es otro de los aspectos que vamos a trabajar en la unidad número 1 a partir de los aportes de Benveniste, que hace una comparación, un contrapunto entre los códigos animales, puntualmente los de las abejas, y el lenguaje humano. ¿Por qué podemos decir que el único animal que tiene lenguaje es el humano? ¿Y por qué podemos decir que la comunicación animal, por ejemplo, la comunicación entre las abejas, tan compleja, tan rebuscada, no es lenguaje? Porque para eso establecemos el parámetro de lo que es lenguaje. Y decimos, esto no se puede definir como lenguaje porque no cumple con este y este otro parámetro. ¿Sí? Las particularidades del humano hacen que el modo de estudiar su conducta tenga que seguir una forma diferente a la observación. La observación no dice mucho sobre la conducta humana. ¿De qué modo podemos encontrar formas explicativas de la conducta humana? Bien, allí, y entendiendo la particularidad que tiene el humano, que no es la única particularidad, la de tener lenguaje, tiene otras particularidades respecto de otros animales, tiene otras particularidades en el sentido de que no tiene instinto. Podemos decir que si hay algo que caracteriza al humano es que no tiene instinto. Hay algo de la excesiva dependencia que tiene el humano que suple su falta de instinto. Somos una especie totalmente torpe. Somos la especie más torpe. Somos lejos la especie más torpe del planeta. No podemos hacer prácticamente nada cuando nacemos. No traemos un bagaje genético que nos diga cómo es la conducta que tenemos que llevar adelante. No sabemos ni tomar una teta. Está absolutamente todo el sistema de salud, no sé si todo el sistema de salud, no está todo el sistema de salud, quería exagerar un poco, discúlpenme. Hay gran parte del sistema de salud en el medio entre el bebé recién nacido y la teta. ¿Qué demuestra esto? Que haya especialistas en enseñarle a la madre cómo se da la teta al bebé, que no hay instinto. ¿A quién se le ocurriría
enseñarle a cualquier otro mamífero que habita sobre la Tierra a dar la teta? A nadie. Todos los mamíferos del mundo saben tomar la teta cuando nacen y todas las hembras que parieron crías saben cómo dar la teta. Hay un conocimiento que tienen todas las especies menos el ser humano, que es un conocimiento en el cual podemos decir que es instintivo, porque se da del mismo modo, exactamente del mismo modo, en toda la especie. No hay una forma particular, no es que la leona dice, no, bueno, a mí me gusta tirarme de este lado y ponerme la guaguita, porque, bien, no hay nada de eso. Esa particularidad que se introduce entre una necesidad y la forma de colmar esa necesidad, entre un niño hambriento y la teta, está cargadísima de cultura. Eso solo le sucede al animal humano. Entonces, el animal humano, por tener esta particularidad, necesitará un modo de estudio particular, una forma de abordaje particular. Para poder explicar las conductas humanas necesitaríamos un modo particular de abordaje, que la observación no nos lo da. Con la observación no podemos explicar las conductas humanas. Con la observación no podemos explicar un duelo, con la observación no podemos explicar por qué un sujeto hace lo que hace. Entonces, ¿cuál creemos nosotros que es el método más apropiado para abordar a este mamífero particular que es el humano como bicho parlante? Bueno, pues diremos, o como bicho con lenguaje, como mamífero con lenguaje. Bueno, diremos, es a partir justamente del lenguaje. Es a partir de lo que un sujeto dice, es más, es a partir de lo que dice el sujeto, incluso sin querer, de lo que dice de más, del modo en el que el lenguaje lo habita, podríamos decir. Vamos a tratar de explicar un poco qué quiere decir esto a lo largo de la materia, que podremos encontrar alguna forma de explicación de las conductas humanas. Esto nos saca de la lógica de lo normal y de lo patológico, nos borra esa traza con el impacto ideológico y en términos de poder, siguiendo a Foucault, vinculado con las cajas de herramientas, que esto tiene. Ya no somos quienes dicen qué es lo normal y qué es lo patológico. Es más, diremos, existen conductas normales sostenidas en procesos psicológicos patológicos y existen conductas patológicas sostenidas en procesos psicológicos normales. Lo veremos específicamente en la adolescencia, lo veremos en el duelo. El duelo es una conducta que aparenta ser patológica y es totalmente normal. Entonces, cuando decimos caja de herramientas, ¿qué quiere decir caja de herramientas vinculadas al duelo? Bueno, pues quiere decir caja de herramientas vinculadas al duelo que podremos leer el duelo de un modo particular, lo que implicará no patologizarlo, porque sabemos cómo, porque tenemos una teoría que explica cómo funciona el duelo. ¿Sí? Bien. La división entre lo normal y lo patológico queda borrada, y diremos más. El síntoma es lo constitutivo del sujeto. O mejor dicho, no hay sujeto sin síntoma. Estamos diciendo que lo normal y lo patológico se ha borrado en su totalidad. No hay sujeto sin síntoma. Todos nosotros tenemos el nuestro. Los nuestros. O el nuestro. Ya veremos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay aspectos sintomáticos. O mejor dicho, volviendo al punto anterior, el vínculo entre cuerpo, psiquismo y tiempo es sintomático. Les recomiendo ahí en la parte de los poetas son aliados valiosísimos, esa parte del Moodle ahí, en el apartado del Moodle, ese un poco en los arrabales del Moodle, en la parte de abajo, donde encontramos que hay algunos poetas que dicen lo que nosotros queremos transmitir de un modo exquisito, o algunos artistas que transmiten lo que nosotros queremos decir de un modo exquisito. Les recomiendo puntualmente Meses Difíciles de Mayral. Es una joya, ¿sí? Donde él plantea todos los comportamientos sintomáticos
pavitamente sintomáticos, todos los puntos en los cuales, por ejemplo, nuestra voluntad queda corta. Todos esos puntos donde nosotros queremos y no nos sale. Bueno, esa es la forma de lo sintomático en lo humano. Un menos al discurso del amo, diría Lacan, es decir, un punto en el cual algo no funciona, lo que no marcha, podríamos decir. No me entendés, le dice alguien a su pareja. ¿No? Esos puntos donde algo no anda y no termina de andar. A mí me gustaría ser más ordenado, ser más esto, ser más lo otro, y no me sale. No me sale ser como quiero ser. ¿Sí? Eso es lo normal en lo humano. Bien. Freud dirá, ¿sí? Bien. Si para Freud el síntoma es la reproducción dramática de una escena de la vida, esto está tomado de un texto que ustedes van a trabajar en los prácticos, en el próximo práctico, nota sobre el concepto de inconsciente. En Psicopatología de la vida cotidiana, un texto que escribe Freud en sus inicios, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Gracias. En Psicopatología de la vida cotidiana, Freud dirá que nuestro actuar cotidiano está plagado de pequeñas reproducciones dramáticas. Cada vez que uno siente la necesidad de volver unas 2 o 3 veces a ver si cerró el gas, sepan ustedes que detrás de ese acto medio pavo que tiene la vida cotidiana hay una pequeña reproducción dramática de una escena de su vida que ustedes desconocen. Esto suena un poco grandilocuente, no, yo nada más soy un poco indeciso, pero ya fuiste y te fijaste y está cerrado, ¿por qué necesitas volver? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que caracteriza al humano. Si nosotros nos pusiéramos desde la lógica de Hessel, desde la lógica estadística, desde la lógica de la observación, desde el punto de vista de establecer una traza entre lo normal y lo patológico, tendríamos que explicar estas conductas desde lo patológico. Un sujeto que hace algo tildándolo incluso de pavo. ¿Sí? Yo no sé por qué hago esta pavada, podría decir alguien. Todos hacemos alguna pavada, como mínimo, para arrancar, digamos, sin saber por qué la hacemos. Nuestra conducta está digitada en líneas generales, está plagada de pequeñas reproducciones dramáticas de nuestra vida que nosotros desconocemos. Con esto que estoy diciendo, ya estoy planteando una idea de psiquismo. El psiquismo no es la conciencia. Es decir, no es que no es la conciencia. El psiquismo no es exclusivamente la conciencia. La conciencia no digita la totalidad de mis actos. Si la conciencia digitara la totalidad de mis actos, en principio nos explicarían los sueños, pero más allá de eso, yo iría a ver una vez que el gas está cerrado y me iría tranquilo. Pues eso no sucede en casi nadie. Mejor, pues eso no sucede en nadie. No específicamente lo del gas, digamos, no todos tenemos que tener la misma tara, pero siempre hay un punto de gas, podríamos decir. Todos tenemos nuestro gas en algún lado. Todos tenemos nuestra necesidad de ir a ver la llave de gas en algún lado. Bien, entonces, el lenguaje como exclusivo del animal humano, el modo de abordaje de lo humano a partir del lenguaje, a partir de lo que alguien dice y no a partir de la observación. Esto es fundamentalmente lo que en psicología entendemos como la clínica. En la clínica alguien va y habla, y allí suceden cosas. Que encuentra que detrás del gas había una escena, la dramatización de una escena de su vida. Es más, una escena olvidada, es más, una escena traumática, es más, una escena infantil. Ya iremos viendo esto porque lo estoy tirando de modo desprolijo. Decimos entonces que la particularidad del sujeto humano es tener lenguaje, es no tener instinto. No hay instinto, no hay conductas instintivas. No hay conductas instintivas respecto de, por ejemplo, lo que podríamos considerar las dos grandes áreas de las necesidades, la alimenticia y la sexual. No hay una conducta establecida
Podríamos observar las conductas y decir esto es lo normal y esto es lo anormal, pero sin embargo lo cierto es que lo que prepondera allí es que no venimos con un objeto que colme nuestras necesidades establecido por la especie. Cada uno de nosotros sacia esas necesidades con el objeto que, no voy a decir que quiere, porque eso sería suponer que uno tiene una elección consciente de eso. Hay un objeto determinado, hay un cierto objeto que se fue determinando biográficamente, está establecido, pero no bien establecido por la especie. Más, en el ámbito sexual o en el aspecto sexual, pero también en el aspecto de la comida, esto excede totalmente el hecho de la necesidad. Nosotros no comemos por necesidad exclusivamente. Nosotros comemos por otra cosa, nos juntamos a comer por otra cosa, no por necesidad. Alguien puede decir, estoy muerto de hambre, me muero de ganas de comer un asado hecho por mi tío que le pone no sé qué. Digo, eso es lo característico de lo humano. Es decir, al no haber instinto, se hace muy difícil la caracterización a partir de las conductas, porque las conductas están sostenidas desde otro lugar. Esto probablemente vinculado hipotéticamente con la prematuración humana, con la forma particular, es decir, el no tener instinto tiene que ver con la prematuración. Llegamos al mundo sin herramientas, no sé si las Foucaultianas, pero sin las herramientas necesarias, sí. Bien. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Sí, que todos las tenemos, las profundidades del gusto, desde ya. El gusto es profundo. No es un saludo, ¿no? El gusto es profundo, el cuerpo es erótico, y el cuerpo es erótico por no ser instintivo. Sí, perdón. Ah, bien, no. Era Virginia que planteaba justamente en la idea de el cuerpo es una fiesta, no hay instinto, la erótica del cuerpo, ¿no? La profundidad del gusto, decía ella, ¿no? Que Lacan recorta en algún momento la profundidad del gusto, ¿no? Y el gusto es profundo en el sentido de que está marcado por esto mismo que decíamos, por una erótica, también está vinculada con una erótica, y que no está determinado en términos, digamos, que no viene determinado por la especie, porque lo que se pone en juego allí son vinculaciones distintas con el placer, ¿no? En la erótica, el placer lo vamos a tener que complejizar en el sentido que planteábamos al inicio que la satisfacción humana es paradójica, ¿sí? No tenemos un vínculo con el placer tan directo, no tenemos un vínculo con el placer simple. El vínculo con el placer es complejo y el vínculo con el placer implica el displacer, ¿no? Hay puntos de medida, a veces difíciles de establecer, y esto está íntimamente vinculado con lo sintomático. Lo sintomático es el pasaje en las conductas del placer al displacer. Es decir, algo me da placer hasta cierto punto, y después de cierto punto no da placer. La lógica de las adicciones es el prototipo de esto. Se tiene un vínculo con una sustancia, y se tiene un vínculo más allá del placer, claramente, ¿no? Digo que esta es la forma más clara de abordaje. Hay un pasaje del placer al displacer que es, digamos, donde la lectura sobre el haber atravesado esa frontera siempre es tardía. Muchas veces culposa, además. Bien, esto lo que deja claro, no lo vamos a encontrar en ninguna especie animal, porque el instinto implica el vínculo
con el objeto que sacia la necesidad, es decir, no solo bien establecido por la especie, esta idea de que no hay león herbívoro, no hay león al que le podamos servir un colchón de hojas verdes con semillas de no sé qué, ¿no? Viene determinado por la especie lo que come, cómo lo caza, y cuánto come incluso, ¿no? Está establecido todos esos puntos. El instinto implica todos esos puntos. Entonces, eso sí lo podemos estudiar observando la conducta. Nosotros podemos decir los leones, ¿no? Y vemos la conducta y podemos observar que hay una regularidad en la conducta. Lo que no hay en el humano es una regularidad en la conducta, o mejor dicho, lo que sostiene la conducta es lo particular, no la conducta. Entonces, para acceder a lo que sostiene la conducta, para acceder a cuál es esa, perdí la cita de Freud, esa pequeña dramatización que sostiene la conducta, por ejemplo, la conducta sintomática, para observar eso, alguien va a tener que hablar, incluso va a tener que hablar despojadamente, va a tener que hablar accediendo a decir más de lo que sabe sobre el por qué hace lo que hace. De hecho, el punto sintomático, en el punto sintomático de un sujeto, todo sujeto no sabe por qué lo hace. Sabe que no quiere hacerlo, sabe que le gustaría dejar de hacerlo, pero no sabe por qué lo hace. Y no sabe por qué no puede dejar de hacerlo. Volvemos a la soncera del gas. No sabe por qué tiene que volver a ver la llave de gas, pero vuelve. Bien, entonces, retomo un poco. Psicología del desarrollo, arbitrariedad pedagógica, respuesta a lo largo, reflexiva, con el tiempo, para decir los porqué de esa arbitrariedad, intentando apelar a la explicación más que a la observación, intentando apelar a la explicación más que a la comprensión, de aquella vieja diada filosófica de la filosofía alemana, más a la explicación que a la comprensión. La caja de herramientas precisa explicaciones, y en todo caso, sobre la base de las explicaciones, y esto se toca con los puntos de evaluación que hablábamos al principio, ustedes tendrán que explicar algo de cómo funciona el psiquismo humano a partir de lo que vayamos desarrollando entre todos a lo largo del cuatrimestre, y sobre esa explicación podrán tomar una posición. Porque esto funciona de este modo, creo que la mejor forma es esta. Porque el duelo tiene este modo de desarrollarse, estos tiempos en los cuales, porque implica este trabajo, es que creo que desde el sistema de salud debemos abordarlo de este modo. Ahí está el punto personal, no en qué es el duelo. ¿Qué es el duelo? Bueno, yo creo que el duelo no, yo creo no. El duelo es esto y se explica de este modo. Y esa conducta de alguien que está de duelo se explica por estos mecanismos psíquicos y por estos movimientos en el psiquismo. Ahora, creo que a partir de eso deberíamos pensar que todo lo que quieran es bienvenido. ¿Sí? Bien. Rompemos de este modo con la idea de maduración, de que hay una maduración preestablecida, ¿no? La lógica de Hessel dice que el desarrollo de Hessel es este autor que observaba tantas conductas y que armaba a partir de allí una curva normal, etc. El desarrollo está determinado fundamentalmente por razones biológicas o genéticas. Lo que nosotros decimos, sí. No sé, no sabría decirte. Creo que no. No lo sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy utilizadas en la parte jurídica, sobre todo. En algunos modos de entender las terapias sistémicas también se utilizan. Pero no sé si es estrictamente el mismo, no sé. Podría ser, sigue la misma lógica, pero no recuerdo si también hizo este aporte
con lo de la cámara Gesell. Bien, pero entonces, lo que prepondera desde el punto de vista de Gesell es la maduración, ¿no? Hay una maduración preestablecida de antemano, que va a seguir los mismos pasos en todos los sujetos. Es decir, hay algo que está genéticamente determinado. Lo que nosotros diremos es, en el humano, lo que lo caracteriza es que no van de la mano el desarrollo psíquico con la maduración corporal, por ejemplo. La adolescencia es el paradigma de esto. Alguien está apto para la reproducción biológicamente y está en cualquier otro lado, menos en pensar en eso. O mejor dicho, en líneas generales, está muy poco apto para ser padre o madre cuando la biología ya dice que se está apto. Aquí observamos, si se quiere, el desfasaje mayor entre el cuerpo biológico, el organismo biológico, podríamos decir, que no es el cuerpo del psicoanálisis. El cuerpo del psicoanálisis estará vinculado más a qué es lo que se puede hacer con ese organismo. Es decir, a eso que no viene establecido por la especie. Estoy describiéndolo muy, muy groseramente esto. Pero digo, la adolescencia, si se quiere, es el punto más claro donde el organismo, la maduración del organismo, sí es algo que viene establecido por la especie, que le sucede a todos los humanos, que tendrá que incluso el momento en términos de edad, la cronología, tendrá que ver con la genética de los padres y de la madre, ¿no? Si la madre se desarrolló precozmente, probablemente la hija se desarrolle precozmente, etc. Ahora, ese tiempo orgánico, ese tiempo biológico, vamos a decirlo así, no es el tiempo del psiquismo. Psíquicamente no se tiene con qué, se tiene más un psiquismo para jugar, discúlpenme, para estar, discúlpenme, digo, porque para estar jugando a otra cosa, a las muñecas, iba a decir, por eso digo discúlpenme, para estar jugando a algo, no importa qué cosa, ¿sí? Que para portar ese organismo o esa maduración biológica. Ahí es donde probablemente se dé más claramente esta ruptura. Entonces, volviendo a la caja de herramientas, creemos que la lógica de la maduración no explica mucho, no dice mucho sobre qué se hace psíquicamente con ese cuerpo. Es la pregunta que podríamos decir se realizan los adolescentes. Es que se la realicen explícitamente, ¿no? Pero podríamos decir, la adolescencia es, ¿y ahora qué hago? Me apareció este cuerpo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué se hace con esto? ¿Dónde encuentro un saber que me permita funcionar, más o menos, con este cuerpo? Yo hasta ahora era un niño, e irrumpe esto y me deja sin saber muy bien qué es lo que hay que hacer con esto. Y eso empuja, pone en funcionamiento, pone en jaque, ¿sí? Bien, todos los niños pasan por las mismas secuencias de desarrollo. Las características más importantes de la maduración es que el desarrollo siempre ocurre en secuencias fijas, ¿no? Uno podría decir, desde este punto de vista, nuestra arbitrariedad pedagógica, nos corrimos de hacerles estudiar todos las secuencias fijas y las etapas por las cuales pasan las conductas de los sujetos. Bien, bueno, quedan una cantidad de cosas por decir en relación con esto, pero vamos a ir dejando acá. La semana próxima, o mejor dicho, la gente que tiene el práctico hoy a la tarde, la comisión D, van a ver 2 textos de Freud, el creador del psicoanálisis, notas sobre la pizarra mágica y notas sobre el concepto de inconsciente. ¿Qué vamos a hacer con estos textos? Hablando de los usos que hacemos nosotros de los textos en particular,
Bueno, vamos a tratar de empezar a tener aproximaciones o modos de explicar qué o conceptos teóricos que nos permitan pensar el psiquismo, cómo funciona el psiquismo, qué es el psiquismo, qué es el aparato psíquico, cómo pensarlo como esa superficie sobre la que se inscriben huellas particulares que tienen un modo específico de funcionamiento. Y los prácticos tomarán esa dirección de psiquismo. Y nosotros, en el teórico de la semana próxima, vamos a comenzar con preguntas, como dijimos hoy al principio, pero nos vamos a meter con el tiempo. ¿Qué es el tiempo y qué nociones de temporalidad trabajamos para pensar la interrelación entre tiempo y psiquismo? Para eso vamos a trabajar la ficha de cátedra, ficha que escribimos con Jorgelina y Virginia, que se llama Tiempo y subjetividad en psicoanálisis. Entonces, trabajaremos tiempo y subjetividad en psicoanálisis. En los prácticos van a trabajar las dos notas, notas sobre la pizarra mágica y notas sobre el concepto de inconsciente de Freud, que están, como bien dijimos, una en la parte de teóricos y otra en la parte de prácticos de la unidad número 1. Y vamos a trabajar secundariamente, no de modo específico, algo que ya trabajamos hoy, que es el texto de Hessel y el texto de Benveniste, ¿sí? Que también están en la parte de teóricos de la unidad número 1. De Hessel son un recorte de textos donde se observa claramente esto que planteábamos hoy, vinculado con el método y el modo de esta traza particular entre lo normal y lo patológico. Todo esto que fuimos desarrollando, sobre todo a lo último, en esta última parte. Y en Benveniste vamos a ver los aportes que este autor hace en la comparación entre la comunicación animal y el lenguaje humano, o por qué no podemos decir que los animales tienen lenguaje, o más específicamente, por qué no se puede decir que la forma más compleja de desarrollo de comunicación animal, que sería la que tienen las abejas, no puede ser catalogada como lenguaje. ¿Sí? Compañeras, ¿me estoy olvidando de algo? Tetiana, creo que Virginia se tuvo que ir. ¿No? Bueno, voy siguiendo. No, ahí planteó bien que se tenía que ir. Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere, veremos cómo lo desarrollamos? ¿Quiere preguntar algo? ¿Quieren traer las preguntas para la semana próxima? Preguntas que les surjan en la semana, siempre son bienvenidas. Las preguntas pueden aparecer cuando quieran. La única complicación que tenemos es esta forma en la que no se escucha, entonces yo tengo que traducir un poco con los inconvenientes que eso trae. Sería, sí, diría que más que mediamente lo que nos interesaría es que traigan los textos bien cuestionados. ¿Y por qué te dice esto? Sería la forma, ¿sí? Digo, lectura crítica, ¿por qué se sostiene esto? ¿Por qué dicen que esto funciona de este modo? ¿No? Los invito a una lectura justamente crítica de los textos que nosotros abordamos, para ver desde esta lógica que planteaba al principio, cómo puede pensarse esto como caja de herramientas, es decir, como instrumento y no como un sistema, no como un sistema construido. Acá dicen que preguntan la próxima, porque eran sobre los textos que todavía no vimos. ¿Podría repetir qué temas trabajamos la semana que viene? Bien. En prácticos, notas sobre el concepto de inconsciente y notas sobre la pizarra mágica. Y en teóricos vamos a trabajar fundamentalmente la ficha de tiempo y subjetividad en psicoanálisis,
y sería importante que tuvieran leídos los textos de Gesell, que son muy cortitos, y el texto de Benveniste sobre comunicación animal y lenguaje humano. El capítulo 5 de su libro, que se llama Comunicación animal y lenguaje humano. Bueno, Tina, esperábamos tus preguntas para la semana próxima, que tenía 2 respecto de los textos. Bueno, que tengan una buena semana, buen fin de semana. Nos vemos el viernes próximo. Chao, profe, gracias. Chau.